Bien, chicos, como les comentaba, en temas de reclutamiento y selección en recursos humanos específicamente, aquellas personas que trabajan dentro de una organización, que están ubicadas en una empresa, ya sea de manera formal o iniciando incluso desde prácticas, son reclutadores propiamente de la empresa, pero los freelance son aquellos que no trabajan directamente en la empresa, sino apoyan a procesos que se realizan en la empresa, pero de manera libre, ¿no? Desde donde se encuentren, desde donde se ubiquen. También el tema de los honorarios suele ser distinto. En ese sentido, el objetivo que tengo con este curso es ayudarte a ser un reclutador freelance, ¿no? Para los nuevos, ya sea los nuevos que aún no tienen experiencia, o mismo para aquellos que ya tienen experiencia, empezar a fortalecer estos aspectos que les van a permitir desarrollarse mucho más. Como reclutador freelance, tú puedes trabajar de manera remota sin depender de un jefe, puedes encontrar a clientes y cerrar contratos de acuerdo a manejo personal, puedes construir tu propia consultoría incluso de reclutamiento y mismo ganar dinero desde el primer mes, desde cuando inicies, cuando empieces a desarrollarlo, ¿no? En ese sentido, lo que busco es darles un acompañamiento profesional continuo que permita ayudarles a lograr estos objetivos y no solo eso, sino que puedan tener también una vida continua con esta parte del reclutamiento y selección de personal, incluso si no tuvieras experiencia, porque no necesariamente esto implica de mucha experiencia, sino de tener una metodología clara que les permita manejar cada uno de sus procesos de manera eficiente. En ese sentido, quiero presentarme. Mi nombre es Winnie Tupayachi, yo soy psicóloga organizacional, soy egresada de la San Martín de Porres, tengo una maestría en administración con dirección de recursos humanos por la Universidad Mayor de San Marcos. He realizado una investigación de Inbound Recruiting y Resiliencia y actualmente soy CEO de W2 Asesores y Consultores. Si bien es cierto, he iniciado incluso esta empresa de W2 Asesores y Consultores como freelance. He iniciado como freelance. Pero esto, si bien es cierto, puede ser como que algo, wow, estamos viendo los logros, lo más impactante, lo valioso, pero esto no simplemente ha llegado de la noche a la mañana, ha sido todo un tiempo, ¿no? Todo un sacrificio que pasó desde que inicié con el tema de mis prácticas preprofesionales. A los 20 años inicié las prácticas preprofesionales y estuve decidida a hacerlo sí o sí en el rubro organizacional. Como psicóloga, si bien es cierto, veo todo tipo de áreas o he visto dentro de prácticas todo tipo de áreas, pero decidí especializarme en organizacional porque buscaba ver o a las personas como talento. Independientemente de la situación emocional que pueda estar pasando, consideraba o considero que las personas tienen un talento por desarrollar, por realizar, por ejecutar y que eso los puede llevar a ser exitosos en la vida. Entonces, decidí especializarme en reclutamiento y selección de personal. Inicié mis prácticas a los 20 años, incluso sin terminar lo que es la carrera, pero fue el inicio de muchos retos. Si bien es cierto, inicié incluso de manera freelance, totalmente ad honorem, freelance, no, perdonen, inicié totalmente ad honorem porque deseaba aprender, tenía ganas de conocer, saber cómo se manejaba este rubro. Pasé luego a la parte, bueno, ya de egresar o terminar la carrera a los 22 años, ya luego de haber tenido experiencia, incluso haber crecido dentro de la empresa en la que me inicié o en la que me desarrollé. A los 22 años tuve a mi primera hija y siempre suele ocurrir o solemos tener aquellos momentos en los cuales empezamos a definir nuestros motivos, nuestros propósitos, ¿no? Y a mí me tocó hacerlo a los 22 años con mi hija, porque esto definió para mí el tener que dejar el trabajo. Fue una decisión que quizá en su momento fue crucial porque necesitaba priorizar estar con mi pequeña, y ya que ella no estaba acostumbrándose al trabajo de irme, ¿no? El de después de los 3 meses, el estar en la empresa, el poder trabajar, volvía y recuerdo que mi suegra me comentaba que no tomaba leche, no quería comer, pasaba llorando durante el día y esa fue la motivación principal para poder dejar de trabajar. Y ese dejar de trabajar para mí fue se podría decir un impacto grande, porque esto hizo que empiece a ver las cosas de distinta forma, empiece a tener ese motivo. Fue así que a los 23 años inicié como reclutadora freelance.
Si bien es cierto, antes de ser reclutadora freelance, probé de todo. Probé hacer cursos, probé hacer pequeñas cosas, probé incluso enseñar a niños porque era lo que podía hacer desde donde me encontraba. Pero decidí enfocarme en aquello que ya había ido ganando experiencia desde los 20 años. Y es así como inicié como reclutadora freelance. Fue un tiempo de mucha prueba, fue un tiempo de mucho trabajo, por así decirlo, porque sinceramente era nueva en el rubro, era nueva en el área y definitivamente algo que traigo como experiencia es que uno tiene que empezar a sacarse esas barreras mentales para poder realizar algo. Yo siempre pensé que podía estar sola, creo que hasta me alejé mucho de las amistades, de las personas que conocía por iniciar sola, pensando que no podía hacerlo con más personas. Pero hoy en día me doy cuenta que sí, teniendo muy buenas relaciones de trabajo, muy buenas amistades, podemos apoyarnos dentro del rubro. Y es por eso también que he creado este grupo, estamos haciendo esta masterclass y mismo también las oportunidades que vamos a tener dentro de la misma para seguir creciendo. En ese sentido, posterior a ello, a los 24 años, inicié la consultora de W2. ¿Y esto por qué? No porque tenía desde un principio la intención de iniciar como una empresa, y yo creo que es algo a lo que ustedes también quieren llegar en algún momento, sino fue por la necesidad del momento. Uno de los clientes, independientemente de lo que me pagaba de manera por recibo por honorarios, me solicitó tener una factura. Que la empresa ya le pedía una facturación porque había continuos procesos que veía con ellos. Es ahí que decidimos iniciar con la consultora. No porque ya se venía planificado, ya se venía realizando, ya iniciamos la consultora y empezamos recién a buscar clientes, no, sino fue un proceso paulatino el cual nos permitió iniciar con PW2. Y es así. Y esto, ¿por qué les comento? ¿Por qué les cuento? Porque para toda acción que tengamos que realizar y mismo para poder decidir ser reclutadores freelance, tenemos que tener un propósito claro. Y ese propósito para mí fue mi familia. Ahí les muestro una foto de mi esposo, mi hija. Bueno, ahora mi hija tiene 9 años. Ha sido una pieza clave para cada cosa que hemos ido realizando y desarrollando dentro de W2. Y no solo eso, sino como persona, para ir desarrollándome, para seguir capacitando, aprendiendo, actualizándome, porque el estar manejándonos de manera independiente hace que cada acción, cada cosa que podamos desarrollar, ya sea desde nuestro punto de vista, desde dónde partimos, desde el interés nuestro, no desde los demás, porque fácilmente una empresa lo que buscan a veces es capacitar al personal, actualizarlos, llevarlos a eventos, ferias y todo tipo de actividades que ayuda a crecer al personal de manera profesional. Pero cuando eres o trabajas de manera independiente, esto ya corre por cuenta propia y tienes que tener muy claro el propósito para poder empezar a trabajar. En ese sentido, me gustaría instar a cada uno de ustedes que puedan identificar cuál es vuestro propósito hoy en día, qué es aquello que les está motivando a ser reclutadores, ya sea la familia, ya sea el que no están encontrando trabajo o el desarrollo profesional o el querer, por ejemplo, iniciar con una experiencia laboral. ¿Cuál es el propósito real de ustedes? Porque si bien es cierto, puede ser un propósito el querer ya iniciar con una experiencia laboral, pero ¿por qué? Detrás de ese propósito, ¿qué viene? Detrás de querer, por ejemplo, insertarte en el ámbito laboral, ¿qué más viene? ¿Y por qué es claro definir esto? Porque esto nos va a permitir a nosotros perseverar. Créanme que dentro de este proceso de crecimiento en el ámbito de recursos humanos, reclutamiento y selección freelance, es un vaivén de circunstancias, situaciones que en muchos casos vamos a querer tirar la toalla. Yo he tenido durante todos estos 8 años que tenemos ya W2, he tenido momentos en los que he querido desistir, momentos en los que he querido ya renunciar a lo que hemos estado formando por querer incluso ir a trabajar ya directamente en una empresa. Pero solo mi propósito claro me llevó a mantenerme, porque el querer ya volver incluso a trabajar decía, pero ahora ¿cómo hago con mi hija?
No puedo tampoco ya ir descuidando cada una de estas áreas, o mismo con mi familia, o las actividades que realizamos, ¿no? Así como menciona, por ejemplo, Miguel Acosta, la libertad de tiempo es indispensable. Que manejes tú el tiempo que tienes, que tú puedas manejar tu ritmo, es sumamente importante, pero es importante que tú lo puedas identificar y en base a ello vas a ir perseverando continuamente en todo lo que vayas a hacer. En ese sentido, los desafíos actuales que tenemos como reclutadores freelance para quienes están formando, quienes quieren formarse en este rubro, son los siguientes. El empleo tradicional generalmente lo que nos, o las desventajas que nos presenta el empleo tradicional es la falta de flexibilidad, los límites de crecimiento profesional, la baja autonomía, el desgaste emocional y mismo un ingreso fijo limitado. No es algo que uno pueda buscar, querer ganar más por convicción propia o por deseo, ¿no? Sin embargo, la libertad de un freelance es que podemos tener flexibilidad de horarios, que quiere decir que nosotros administramos, gestionamos nuestro tiempo para desarrollar cada una de las actividades que tenemos. También podemos tener un crecimiento profesional ilimitado. Cuando uno ingresa en una empresa, y eso lo he visto muchas veces, no ingresa conociendo todos los procesos o cada etapa de los procesos. Generalmente uno se especializa o inicia con algún punto, con algún tema, pero todo lo demás va avanzando en la medida que va creciendo, va pasando el tiempo y va pues realizando la línea de carrera dentro de la empresa, ¿no? No es un crecimiento profesional continuo. En cambio, como freelance, nosotros podemos crecer de manera ilimitada, podemos buscar desafiarnos a desarrollar incluso procesos mucho mayores, los cuales en muchas empresas generalmente lo realizan quizás solo los analistas o los jefes o los gerentes. También podríamos desarrollarlos como de acuerdo también a nuestro ritmo, el ritmo de capacitación que tengamos. Lo siguiente es la autonomía en proyectos. Podemos tener un desarrollo autónomo a diferencia de un trabajo tradicional que tenemos a un equipo, tenemos a personas que están alrededor nuestro, con quienes podemos trabajar. En este caso es más autónomo. Podemos nosotros definir el cómo vamos a desarrollar nuestro proceso, cómo va a ser la gestión de nuestros tiempos y todo lo que tenemos que desarrollar en el área, ¿no? Así como también vamos a tener la variedad, la creatividad y el potencial de ingresos va a ser variable, va a ser acorde a cómo también nosotros nos desenvolvamos en el área. En ese sentido, al finalizar esta masterclass, nosotros tendremos tres claves fundamentales para iniciar la carrera como reclutador freelance. Y así empezar a generar nuestros primeros ingresos. Para ello, yo les voy a dar a conocer son esos puntos que necesitamos aprender, que necesitamos gestionar, que quizá incluso hoy en día como reclutadores freelance no los estemos desarrollando, los estemos quizá pasando por alto, pero necesitamos empezar a aplicarlos ya para diferenciarnos y y empezar incluso a crecer mucho más en temas económicos, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Primero, tenemos que entender la oportunidad del mercado actual. Nosotros hoy en día nos encontramos en un mercado totalmente competitivo. Estamos viendo que ha crecido muchísimo el mercado del tema o en temas de personal freelance. Nosotros podemos desarrollarnos o a partir de pandemia hemos visto que los freelance se han desarrollado muchísimo más. El aumento, por ejemplo, de los freelancers se dio en un 36% de una fuerza laboral y esto solo a partir de pandemia o post pandemia. Lo siguiente es que las tendencias globales en Latinoamérica principalmente, como plataformas como Workana, reportaron tendencias en un incremento del 200%. Esto nos lleva a ver que no solo el tema, por ejemplo, de la globalización o post-pandemia ha sido como que un
algo que detuvo el crecimiento en personal freelance. Por el contrario, apalancó el crecimiento de las personas. Incluso el desarrollo de las actividades de varias empresas cambiaron post pandemia. La flexibilidad laboral también fue mucho más valorada. Mencioné en Forbes o estudios en Forbes revelan que el 70% de los trabajadores prefieren opciones laborales flexibles. Y esto considerando que son opciones laborales en empresas. Pero para un freelance esto se volvió mucho más valioso. ¿Por qué? Porque empezaron a generar ingresos de manera trascendente en este tipo de circunstancias y proyectos de crecimiento. Lo que se espera, por ejemplo, para el 2027 es que más del 50% de la fuerza laboral global trabaje como freelance. Lo que se espera es que incluso siga creciendo, pero esto va a crecer y va a alcanzar la magnitud que se requiere solo con aquellos que también vayan de la mano con el crecimiento y la actualización continua. Hoy en día sabemos que incluso hasta hace 3 años el tema de la inteligencia artificial no estaba muy tocado, no estaba muy amplio, no era muy notorio, pero hoy en día todo se está moviendo en base a inteligencia artificial y podemos hacer muchas cosas con ello. Entonces es importante la actualización continua dentro del rubro. Es importante también entender que la demanda actual que tienen las empresas está siendo insatisfecha. ¿A qué me refiero? Hoy en día hay muchas empresas que prefieren contratar a freelance que tener directamente trabajadores en reclutamiento dentro de las empresas. ¿Y por qué? Por la alta rotación laboral. Las empresas enfrentan una rotación muy grande de hasta un 20% anual, lo que genera costos significativos. Y esto hace que ellos sí o sí busquen tener personas que cubran estas posiciones, que cubran rápidamente aquellas posiciones operativas de alta demanda. ¿Para qué? Para que sus procesos o aquello que estén desarrollando la misma empresa no caiga o no quiebre. Entonces, sí o sí buscan tener a reclutadores freelance. Lo otro es que también los procesos suelen ser lentos. El tiempo promedio para cubrir una vacante puede ser entre 30 a 50 días y esto afecta la productividad. Y esto me refiero a 30 a 50 días en el flujo de trabajo de una persona dentro de las empresas. Generalmente un proceso freelance suele ser mucho más rápido, mucho más eficiente, porque es una persona especializada y enfocada en realizar la parte del reclutamiento, a diferencia muchas veces de recursos humanos que ven muchos ámbitos, que no solo ven el tema de reclutamiento. En algunas empresas sí lo tienen muy bien desarrollado cada una de las áreas, pero en algunas empresas no. La parte de recursos humanos se dedica a reclutar la parte administrativa, la parte de inducción, la parte de planillas y todo lo que tenga que ver con la organización. Esto hace que los procesos sean lentos y es por eso que muchas empresas contratan a personal tercero, ¿no? Lo otro es la falta de conexión con los talentos adecuados. Muchas empresas no logran conectar con el talento ideal debido a procesos de selección poco eficientes o estratégicos. Muchas empresas no muestran adecuadamente la cultura de la empresa, cómo se desarrollan, qué procesos están manejando, no tienen estructuras claras para comunicar la propuesta de valor que ellos tienen para los talentos y por eso no logran conectar con muy buenos talentos. A eso justamente quienes podemos recurrir o ayudar a estas empresas son nosotros, los reclutadores freelance. Y finalmente el reclutador o el rol del reclutador es que no solo lleva vacantes a las empresas, sino que también empieza a construir un puente entre la cultura empresarial y el talento humano. Y esto asegura el fit cultural y las habilidades. Es que no solo reclutamos, sino también podemos ser asesores de la organización para adecuar, para poder enseñar, ayudar a nuestros clientes a adaptar adecuadamente su propuesta de valor para los postulantes, para su mismo personal. Entonces, nosotros
cubrimos aquí gran parte. Nosotros podemos cubrir esta demanda y necesitamos entender cada uno de estos puntos para poder ser eficientes y eficaces en las actividades que nosotros desarrollamos. Lo otro también es que nosotros tenemos una ventaja competitiva. ¿Qué quiere decir? Que nosotros podemos posicionarnos como expertos incluso sin tener una experiencia previa. Y esto solo nos va a hacer posible si estamos constantemente capacitándonos, aprovechando todo tipo de recursos que nos permitan ir creciendo, que nos permitan ir adaptándonos a las necesidades del ambiente, a las necesidades del ámbito en el que nos desarrollamos e irlas satisfaciendo una por una, ¿no? En ese sentido es importante también que como ventaja competitiva nosotros podamos empezar a construir nuestra marca personal. La marca personal como reclutadores freelance nos va a permitir vender nuestros servicios, vender la forma en cómo nosotros reclutamos, la forma en cómo nosotros solucionamos los problemas de nuestros clientes. Y solo vamos a conseguir mostrándonos en redes, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, porque tenemos que entender aquí dos puntos, que tenemos dos clientes. No únicamente nos manejamos con los clientes como que las empresas, quienes nos contratan para reclutar. No, también uno de nuestros clientes son los postulantes. ¿Por qué? Porque son ellos quienes pasan un proceso con nosotros, quienes aceptan nuestra propuesta laboral y en base a ello, ellos ingresan a trabajar. Ha pasado muchas veces que un mal proceso de reclutamiento, proceso de selección de personal, ha hecho que los postulantes dejen al aire a sus reclutadores, se vayan, no respondan, el famoso ghosting. Entonces, por eso es importante que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son nuestros clientes. Nos vamos a ir dirigiendo a cada uno de ellos y en base a ello construir nuestra marca personal. Lo siguiente también es empezar a generar un networking estratégico. Empecemos a conectar con otros profesionales de recursos humanos, participar en foros, grupos, especializaciones que nos permitan a nosotros ayudarnos entre sí, que podamos nosotros conectar y que si tenemos algún reto, algún desafío por asumir dentro de esta rama del reclutamiento, podamos apoyarnos con quienes están al lado nuestro, ¿no? Y es por ello también la importancia del grupo que tenemos para poder empezar a compartir entre nosotros, ya sean oportunidades, ya sean tips, ya sean puntos que nos faciliten o que nos abran puertas a lograr nuestros objetivos personales. También es importante que podamos utilizar herramientas tecnológicas, familiarizarnos con todo tipo de plataformas de reclutamiento, ATS, CRMs, técnicas de inbound recruiting y mismo el employer branding. Hoy en día es importante actualizarse con estas dos terminologías para poder no solo reclutar, sino incluso asesorar a nuestros clientes sobre estos puntos, el cómo desarrollar su employer branding, el cómo reclutar adecuadamente sin necesidad incluso de estar en búsqueda activa, cómo pasar el proceso con un postulante de forma que esta experiencia sea satisfactoria para los postulantes, ¿no? Es entender desde ese sentido. Y también crecer tu servicio desde pequeños proyectos. Es importante ofrecer aquello que estás realizando, aquello que estás desarrollando desde el ámbito en el que estés, incluso si es que estás iniciando, podamos iniciar realizándolo o colaborando o apoyando incluso desde pequeñas empresas, empresas como pymes, startups, pequeñas empresas que nos permitan generar esta experiencia. El ofrecer nuestros servicios a pequeñas empresas o pequeños proyectos va a generar respaldo a lo que hacemos si eres nuevo y si ya tienes experiencia, va a generar o va a hacer que tu currículum, que tu
o que la experiencia que tengas sea mucho más amplia y puedas también demostrar dentro de todo ello todas las habilidades que has ido desarrollando en este tiempo. Les cuento que durante todo este tiempo que tengo en W2, he ido formando tanto a practicantes, a profesionales, así como también a ya personas que han logrado tener experiencia y han pasado por W2. Muchos de ellos inician como descubriendo talentos. Este es un programa que nosotros desarrollamos que nos permite identificar al personal, al profesional y ver y evaluar directamente cómo es que ellos empiezan a desarrollarse y cómo también ellos aprenden de cada uno de los aspectos de un reclutador, porque en sí nosotros nos especializamos en reclutamiento y selección de personal. Durante todos estos años tuve el privilegio de formar tipo de estudiantes profesionales que ingresaron al laboral. Ellos que les muestro en esta imagen son algunos de los cuales pasaron, ingresaron en este proceso y por medio del Assessment Center de formación fueron parte de W2, fueron parte de una capacitación que les permitió a ellos crecer, entender la forma de trabajo, entender el primer desarrollo de los reclutadores, el cómo se hace o cómo pueden manejarse paso a paso y en base a ello tener sus primeras experiencias, sus primeros ingresos. Gran parte de ellos tengo el orgullo de poder mencionar que fueron percibidos incluso desde la empresa, desde W2, fueron captados por nuestros clientes. Algunos de ellos pasaron a ser parte de nuestros clientes porque tuvieron una muy buena formación en cuanto a temas de reclutamiento. Muchos de ellos ya están en grandes corporaciones, han tenido crecimientos mucho más rápidos. ¿Y esto por qué? Porque la característica de cada una de estas personas que pasaron por W2 o que iniciaron a un proceso de Assessment Center es que ellos eran constantes con lo que realizaban. Y dentro de ello, definitivamente no todo es color de rosa. Tuvimos personas que también no se adaptaron necesariamente a las actividades o a cómo desarrollamos nuestros procesos, más pudimos diferenciar que gran parte de quienes sí lograban tener resultados era por la constancia, por estar continuamente siguiendo las instrucciones, las indicaciones y no solo eso, por empezar a aplicarlo. Muchos de ellos, como les comento, ya fueron creciendo y esto me permitió entender que no únicamente la experiencia es lo fundamental para poder crecer dentro del ámbito, sino que depende de uno mismo. Hubieron personas que llegaron a trabajar en W2, llegaron a este proceso de Assessment Center sin ninguna experiencia y tuvieron mayores resultados que aquellos que sí habían tenido experiencia o tenían cierto tiempo de experiencia. Entonces aquí la clave es la constancia, la clave es poner en práctica aquello que uno continuamente aprende y va a sobresalir y a resaltar sobre los demás, ¿no? Entonces, esto es aquello que resalto, destaco y que también me gustaría que ustedes puedan diferenciar, si puedan tener este diferenciador en cada uno de vuestros procesos. Ya sin más preámbulos, vamos a pasar a los 3 pilares del reclutador freelance exitoso.